¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. Hoy arrancamos con esta imagen, la del día, una imagen sin precedentes y que era realmente impensada hace algunos meses. El electo presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se reunieron en Bogotá para hablar de las propuestas del líder del pacto histórico que más han desatado polémica del panorama de la oposición y por supuesto de la paz, que será eje central en el gobierno de izquierda. Uribe llegó acompañado de los congresistas Alirio Barrera, Ciro Ramírez y Juan Fernando Espinal y la directora de su partido, Nubia Estela Martínez, mientras que Petro estuvo acompañado de Alfonso Prada, su jefe de debate durante la dura campaña política. La gran conclusión de este encuentro, que es realmente histórico, la entregó el expresidente Uribe, quien dijo que acordaron tener un canal de diálogo con el entrante gobierno e incluso apoyar algunas de sus iniciativas cuando el Centro Democrático estime y considere que son positivas para el país. En ese diálogo franco, muy respetuoso, en el cual escuchamos al señor presidente y él nos escuchó. Así, el electo presidente cierra por unos días una serie de reuniones, de encuentros, antes de un viaje que hará a Europa para tomarse un descanso, que ha tenido como protagonista a los jefes de los partidos políticos y hasta con Rodolfo Hernández, su contendor, con quien se disputó la segunda vuelta. Se reunieron, se estrecharon la mano y hasta se abrazaron. Una imagen que también despierta mucho desconcierto y mucha polémica, no solo en redes sociales, sino en el agite político del país. ¿Qué implicaciones va a traer para el país la reunión Petro-Uribe? Ese será el tema de conversación esta noche, pero también la reunión Petro-Hernández y Petro-Vargas Lleras. Y por supuesto, el informe de la Comisión de la Verdad sobre lo que ha sido el conflicto armado, más de 50 años en el país, y los duros relatos y las duras conclusiones alrededor de la fuerza pública, las FARC, la disidencia de las FARC y otros grupos armados en el país. Bienvenidos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez reveló que le expresó al electo presidente Gustavo Petro su preocupación por el sistema pensional, por la exploración de hidrocarburos, que ha sido uno de los grandes temas de controversia con Petro, y por supuesto la reforma tributaria que dice el presidente electo va a hacer este año. Uribe también dijo que su bancada insistirá en los cambios a la Jurisdicción Especial para la Paz a propósito del informe de la Comisión de la Verdad y para que la fuerza pública tenga un trato diferencial. Esta noche saludo a Ana Teresa Bernal, que es concejal de Bogotá por Colombia Humana, ex alta consejera para los derechos de las víctimas y la paz. Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted gracias. Esta noche está con nosotros Ciro Ramírez, que es senador del Centro Democrático, reelecto por esa colectividad. Bienvenido, senador. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y a los compañeros de PAN. Gracias, señor. Jorge Torres, directivo del Partido Verde y ex concejal de Bogotá. Bienvenido, doctor Torres. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo para todos los colombianas y las colombianas. Sí, señor. Doctor Ciro Ramírez, usted fue uno de los hombres que acompañó ese encuentro, estuvo cerca al presidente, expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál es la gran conclusión de esta fotografía que decíamos al comienzo era realmente insospechada, impensada hace apenas unas semanas, unos meses? No es un secreto, nosotros no compartimos la visión de país que tiene el presidente electo Gustavo Petro, pero creo que entre gobierno y oposición debe haber por lo menos ciertos caminos de comunicación, de diálogo para poder concertar algunos puntos en los que podamos encontrarnos. Y creo que el hecho de hoy, la reunión en la que invita el presidente electo Gustavo Petro al presidente Uribe, pues es importante por lo menos dejar abiertos esos caminos de diálogo entre el presidente Uribe y el presidente electo, entre una bancada que va a ser de oposición y el gobierno entrante. Y creo que esa era la idea también, de que nos escuchara y escucharlo en las propuestas que él tiene en materia de tierras, cambio climático, reforma tributaria, procesos de reincorporación y desmovilización, fuerza pública, transición energética, entre muchos otros, porque dialogamos más de 2 horas pasando tema por tema, donde nos escuchó nuestras preocupaciones, inquietudes, y también él nos contaba qué es lo que él quiere hacer con sus propuestas en materia de tierras y cambio climático. Y ese tiempo, que realmente es muy largo, lo deja usted, que va a hacer oposición en el Congreso de la República, tranquilo, intranquilo. ¿Cuál es la sensación que usted tiene después de la reunión Petro-Uribe? Primero,
Pues yo celebro que tengamos un camino de diálogo. Nos habla también, no se va a perseguir la oposición. Eso también da tranquilidad. En tercer lugar, mostramos nuestras preocupaciones, como él lo ha expuesto en su campaña, en pre-campaña, las reformas que él tiene pensadas en materia de salud. Le dejamos nuestras reflexiones. Con la fuerza pública y demás procesos de reincorporación y desmovilización, les dejamos nuestras inquietudes. En materia de tierras, él habla de tierras improductivas, mostramos nuestra preocupación de que es improductivo. En materia de cambio climático y la transición energética y los tiempos que así merece esa transición con respecto a la preservación y conservación del medio ambiente, la reforma tributaria y también de llegado el momento de diferenciar impuestos y que no lleguen a ser confiscatorios, además de hablar el tema de los dividendos, renta a personas naturales, renta corporativa, también hablar de la confianza que está mostrando este país en momento de crecimiento, tanto 2021 y las proyecciones de crecimiento de este año. Debemos generar una confianza que se pueda mantener para atraer inversión. Coincidimos hablando de la pobreza, de cerrar las brechas de desigualdad y implementar políticas y programas para derrotar esa pobreza que hoy tenemos del 39%, pobreza monetaria, pobreza multidimensional que ya recuperamos a momentos de prepandemia, y que los programas y políticas que se quieran implementar, pues las acompañaremos, siempre y cuando obviamente no afecte el sector Ya vamos productivo. a hablar de cómo va a ser esa oposición. Déjeme preguntarle al doctor Torres la lectura que usted está teniendo de este encuentro, de esta reunión, que no es el único que ha tenido Gustavo Petro en la última semana. Se ha reunido con varios sectores, pero esta fotografía que era insospechada, que era tal vez improbable hace algunas semanas. Bueno, pues yo celebro que el doctor Gustavo Petro, hoy presidente electo de todos los colombianos, esté en esta senda del diálogo. Hace un año, cuando estuvo el estallido social que vivimos y que sufrimos muchos colombianos, pues lamentablemente el doctor Gustavo Petro, en ese momento senador, no accedió al diálogo que planteó el hoy presidente Iván Duque. Hoy yo celebro que no solamente Gustavo Petro esté abierto a esa posibilidad de diálogo con todos los sectores sociales y políticos y las fuerzas vivas del país, sino que también las fuerzas que han estado más radicales, que han estado más en el extremo, como lo es el caso concreto del doctor Álvaro Uribe, pues hayan aceptado sentarse a la mesa a dialogar. Esto es un hecho, sin lugar a duda, que va orientado a que estamos construyendo una nueva Colombia, una Colombia en la que por la campaña política nos metimos en un cuento de una cantidad de miedos hacia los unos y hacia los otros. Y lo que hemos visto en estas últimas semanas es un presidente electo que, por un lado, se está moderando en sus planteamientos, está buscando el camino del diálogo para encontrar formas que nos permitan a todos los colombianos encontrar una ruta de proyecto de nación que nos permita alar hacia el mismo lado. Yo creo que esto es muy importante porque Colombia tiene un reto impresionante, que es lograr un proceso de real reconciliación en Colombia. Y creo que estamos justamente en una coyuntura propicia, porque se entrega el informe de la Comisión de la Verdad, que tiene una apuesta concreta en esa materia. Y los gestos que hoy se dieron en este país, donde dos extremos se sientan a dialogar, claramente van en la dirección adecuada que necesita el país, no solamente para asegurar una paz integral, sino también para asegurar una mayor prosperidad para el país en términos de economía y en términos de bienestar social. Concejal Bernal. Bueno, yo creo que estamos viviendo un nuevo momento en Colombia. En primer lugar, es la primera vez que se da el hecho de que una persona como Gustavo Petro llegue a la presidencia. En segundo lugar, creo que el país necesita grandeza. Yo creo que los diálogos que se han dado en esta semana por parte del presidente electo con sectores políticos que abarcan una diversidad, el expresidente Álvaro Uribe, el doctor Germán Vargas Lleras, el candidato Rodolfo Hernández, que tuvo una votación también muy significativa, entre otros diálogos, creo que es muy importante
El país necesita diálogo y grandeza, y lo que yo veo es que estamos arrancando en una etapa de diálogo nacional en donde todos los actores tienen que participar y construir las propuestas que Colombia necesita. Yo creo que el reconocimiento de la oposición es fundamental, así como la oposición habla de participar de un diálogo respetuoso y hacer oposición razonable, decía hace un momento el doctor Ciro allí antes de pasar acá, me parece importante, y el hecho de que Gustavo Petro diga en mi gobierno se respetará a la oposición es muy importante, porque las reformas que se planteen van a ser, digamos que partimos de la base del respeto, y es fundamental que no haya una oposición per se ni una oposición ciega, sino que busquemos el camino para que este país salga adelante. Creo que el informe de la Comisión de la Verdad nos deja de verdad una cantidad de preguntas, y estoy segura que si logramos encontrar ese camino, Colombia va a ser un país en el que nos vamos a sentir orgullosos de vivir y en el que se va a dar un bienestar para los colombianos, pero en ese caminar tenemos que estar todos. Yo pienso que es bueno el diálogo, es bueno la comunicación, pero obviamente son preocupaciones que nosotros demostrábamos y le contábamos a los colombianos en la campaña. Hoy hablar de impuestos gravosos a las tierras improductivas nos deja un vacío y una preocupación de qué es tierra improductiva. Hablar de una falta de buscar un mecanismo de aseguramiento en el sistema de salud deja también preocupaciones. Hablar de cambio climático y una sostenibilidad fiscal en un momento coyuntural donde debemos reducir déficit fiscal, donde debemos nosotros seguir bajando deuda con respecto al PIB, donde debemos seguir hablando de mejor recaudo como va a el mes de mayo, que vamos un mayor recaudo en casi 12 billones y puede llegar a 15 billones de pesos en el 2022. Pues obviamente lo que nosotros queremos demostrarle es la importancia del empleo, de las empresas, de la sostenibilidad fiscal. Cuando hablamos de transición energética, pues obviamente los pasos en los que vamos. Miren Alemania con esa dependencia que dijeron no vamos a buscar nuclear, sino solo gas, pasa la guerra con Rusia y hoy se están devolviendo al carbón. Entonces lo que nosotros queríamos expresarle al presidente electo pues son esas preocupaciones que él nos expuso tanto en la campaña como hoy en la reunión, pues obviamente son preocupaciones que dejamos. Qué importante que nos haya escuchado, que por lo menos en esas propuestas que le hemos hecho podamos llegar en el Congreso a llegar a puntos en común para que no lleguemos a tal punto de hablar de tierras improductivas, que deja muy en el aire ese término y que pues obviamente deja mucha preocupación, porque eso sería parar la economía, una inseguridad jurídica enorme, que lo que nos deja es una gran preocupación cuando nos vuelve y nos habla de tierras improductivas e impuestos gravosos hacia ellas. ¿Qué le responde el presidente electo Gustavo Petro cuando ustedes preguntan, si lo preguntaron, a qué se refiere él con tierras improductivas? Le dijimos que no hay algo más riesgoso en Colombia que el sector agropecuario. Una sequía, una plaga, un verano, un invierno, como estamos ahora, las vías terciarias de nuestro país. Pues, ¿qué más riesgoso que eso? Entonces, ¿qué es improductivo? Pues obviamente fue escucharnos y son reflexiones que le dejamos al presidente electo. Reflexiones que le dejamos al presidente electo de la sostenibilidad fiscal, de los recursos que se obtienen por la minería, los hidrocarburos y el empleo que genera. En el caso de un departamento como el de Boyacá, que 1 de cada 5 colombianos vive de la minería. 3, la preocupación en materia de dividendos. En un momento de coyuntural que está viviendo Sudamérica, donde Estados Unidos se acerca a una recesión, lo que está viviendo Argentina en una deuda histórica, lo que está viviendo Chile, lo que está viviendo Perú, la fuga de capitales. Colombia era para que se volviera un polo de atracción de inversión extranjera, pero sí debemos generar confianza. Y si nosotros empezamos a hablar de una inseguridad jurídica en materia de tierras, si nosotros empezamos a hablar de impuestos a los dividendos, si nosotros empezamos a hablar de ciertos ítems que van a generar incertidumbre para la inversión y para el empleo y para las empresas, pues obviamente esto nos va a mover un poco la confianza, que es lo que debemos generar en Colombia. Doctor Torres. Sí, yo celebro que justamente el presidente electo Gustavo Petro está tratando de generar ese tipo de elementos, de construir confianza con todos los actores. Las campañas son muy dañinas y sobre todo este tipo de campañas en las que prevaleció el todo vale por todos lados, de una campaña y de la otra.
donde se rompieron las fronteras éticas, pues claramente la gente no solamente hoy está desconfiando de la política, sino también Sí, lo de dijo las el señor instituciones Guanomen, y de quienes... Lo dijo el señor Guanomen, que está ahora en el Tal comité cual, de en el empalme, equipo de que iban empalme. a pasar la línea roja y la pasaron y ganaron. Efectivamente. Entonces, ahora la tarea como país es que tenemos que recuperar la confianza. Y no tenemos que recuperar la confianza simplemente del proceso electoral, sino tenemos que recuperar la confianza de un gobierno fallido que el país reclama. Queremos un cambio porque claramente no logró el gobierno del presidente Iván Duque y posiblemente gobiernos atrás no lograron satisfacer y romper tantas desigualdades que tiene este país. Y hoy no podemos estar diciéndole a la gente que tenga más miedo. Yo creo que hoy uno de los mensajes bonitos que salieron de esa reunión es que el presidente Álvaro Uribe le diga a los colombianos que tienen miedo, no se vayan del país, tenemos que seguir construyendo comunidad, tenemos que seguir construyendo país, tenemos que seguir trabajando aquí en Colombia. Y yo creo que ese es el mensaje de todos los colombianos. Independientemente en la orilla en la que se encuentre, tenemos que aprender a remar hacia el mismo lado, remar para sacar este país adelante. Porque aquí ni los del Centro Democrático ni los del Pacto Histórico quieren que a Colombia le vaya mal. Todos estamos en la apuesta de sacar lo mejor de los colombianos. Y yo creo que tenemos que abrirnos la posibilidad para pensarnos una nueva política alejada de las mentiras, alejada del populismo, alejada de la demagogia y construir un proyecto que posiblemente no logre resolver todo lo que se prometió en campaña, pero que sí logre garantizar un mayor bienestar para todos los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, Concejal. yo tengo mucha confianza por varias razones. La primera, Gustavo Petro tiene una formación académica excepcional. Es economista, ha estudiado este país a fondo, no solo lo ha estudiado, lo ha recorrido palmo a palmo, pero además acaba de nombrar a una persona conocedora de la economía que ofrece confianza, digamos, al país, a los empresarios, a los trabajadores, a la sociedad en su conjunto, como José Antonio Campo, que va a liderar todo este proceso económico, a la comunidad internacional. O sea, tiene una asesoría remota con Piketty, con el economista con Masurrata, la señora italiana, tan importante en todo en términos de teoría económica actual, moderna. Creo que estamos en buenas manos, no tenemos que angustiarnos tanto. Ahora, los análisis que se han hecho es sobre la base de situaciones concretas y reales. En Colombia, por ejemplo, existe un problema en el campo grave, ¿cierto?, de concentración realmente vergonzosa de la tierra. En Colombia ha existido un desplazamiento forzado de personas, de campesinos, de habitantes del campo. El cálculo que se ha hecho es de 12 millones de desplazados en Colombia. Entonces tenemos que tomar cartas en eso. ¿Qué queremos? Un campo productivo. A eso no hay que tenerle miedo. No ha habido un campo productivo en Colombia. El campo en Colombia fundamentalmente es un campo improductivo. Pero usted tiene idea a qué se refiere el presidente Petro cuando dice o habla de tierras improductivas. ¿Qué son tierras improductivas en Colombia? ¿Las que se usan para ganadería? Las que no se usan. Es que hay muchas cantidades de tierra que son terrenos baldíos, que son terrenos que no se utilizan para la productividad, mientras que hay campesinos en los semáforos de las grandes ciudades desplazados que perdieron sus tierras. Entonces yo creo que hay que revisar eso, hay que darle un tratamiento a eso. No se trata ni de expropiar a nadie, ni de quitarle nada a nadie, sino de ser un poco más, regular el mercado, ser mucho más conscientes de la necesidad de que el campo, por ejemplo, se desarrolle. ¿Qué problema tan grave tenemos nosotros de vías en nuestro país? Las carreteras, todo eso hay que desarrollarlo. Incluso él en el discurso lo dijo. Aquí hablan de que yo voy a expropiar, que voy a hacer quién sabe qué tipo de
de sistema. No, yo lo que quiero es desarrollar el capitalismo, pero un capitalismo justo, un Pero capitalismo... es que es un Petro, concejal, más moderado, es un Petro un poquito contenido, muy diferente al Petro que vimos en campaña. Hablando de democratizar, es que empezamos a hablar de expropiación porque lo pusieron... Democratizar no es democratizar, expropiar. Aunque el Estado expropiado, pregunta. Claro, pero hablamos de expropiación porque la metro, campaña de Gustavo Petro puso esa discusión en el Eso se tintero. llama expropiación en términos jurídicos. Comprar es Claro, una cosa diferente. no, pero a se expropiar. llama, legalmente se llama expropiación, y eso lo sabemos. Administrativa. Senador Ramírez. Sí, No, yo tengo una y preocupación. eso no es un problema, digamos, a la gente se le compensa lo que cueste pero esa no es la palabra que Petro ha utilizado, es diferente a democratizar. Yo tengo una a preocupación y expropiar. es la siguiente. Senador Ramírez. Si a nosotros nos hablan de impuestos gravosos, no confiscatorios, pero gravosos, con el fin de que la persona, cuando no pueda no pagar, le tenga que entregar la tierra al Estado, al gobierno o a la entidad X, Y o Z, Quebrarlo, claro. pues esa es una forma, digamos, de decirle, oiga, venga, yo no puedo expropiarle porque no tengo los mecanismos legales o constitucionales para hacerlo, pero lo desincentivo con impuestos gravosos a tal punto de que usted me entregue la tierra. La pregunta es, listo, ¿a quién le voy a hacer eso? A tierras improductivas. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es tierras improductivas? ¿Qué es tierras improductivas cuando hablamos de un sector agropecuario que vive en crisis constante por los riesgos que tiene climáticos, sanitarios, fitosanitarios, en materia de conexión e infraestructura vial a los centros de comercialización? Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué es improductivo en Colombia para hablar de latifundios y más cuando hablamos de la Colombia andina que son microfundios? Entonces esa es la gran pregunta. Segundo, en la reunión sigue insistiendo en los aspectos pensionales, que obviamente dice, hombre, pero ¿por qué va a afectar a los fondos de pensiones cuando los que pueden acceder a la garantía de pensión mínima es en los fondos privados, no en los fondos públicos? Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar entonces si usted llega a hacer lo que está proponiendo y lo que propone en campaña y hoy lo siguió repitiendo? 3, la reforma tributaria que tanto criticaron, que nosotros también, pero que también criticaron y salieron a las calles, hoy la vemos recogida en diferentes propuestas, tanto en impuesto a la riqueza, que sí puede llegar a ser confiscatorio si estamos hablando en la que proponía Garay, que hoy está asesorando al presidente electo para proponer la nueva reforma tributaria, y la presentaron con el senador Iván Marulanda. 2, personas naturales y renta. 3, renta corporativa. 4, dividendos, que eso estancaría nuestra economía. Y la gran pregunta es, esto unido a la inseguridad jurídica de la tierra, esto unido al alza de tasas de interés del Banco de la República, pues nos va a frenar el crecimiento económico, la reducción de brechas de desigualdad y pobreza monetaria. Y es la gran pregunta es, teniendo una gran oportunidad para que Colombia siguiera avanzando, ¿por qué le vamos a poner esos frenos en materia de incertidumbre económica y de inversión? Pero aquí hay una Pero cuestión yo no entiendo es por qué les bien preocupa tanto el tema de los impuestos cuando hay familias muy ricas en este país que pagan menos impuestos que la clase media. Claro. Los más ricos, los que tienen más, tienen que pagar lo que deben pagar. En eso estamos de acuerdo. Entonces, lo que pasa Pero si estamos preocupa hablando de renta a tanto- personas naturales, a una persona que gana 2,5 millones, 3 millones mensuales, no estamos hablando de los más ricos. Y estoy de acuerdo que paguen más impuestos. Un impuesto al patrimonio de más de 1.000 millones de pesos no creo que sea la más rica. En Tunja, una persona con un apartamento, un carro, estamos hablando No, de casi en ya- Bogotá, Pero, mira, en Bogotá aquí- una No, persona pero para con no un irnos acá a carro- Bogotá, estamos hablando para una ciudad Claro. intermedia. Pero aquí hay, Entonces, aquí hay una cuestión que es fundamental y creo que este espacio es clave para ello, y es que hay que hacer pedagogía sobre los impuestos. Los impuestos es la mejor herramienta para generar redistribución. Redistribución. En un país donde lamentablemente la riqueza está concentrada en unos pocos, pues claramente hay que apostarle a generar procesos de redistribución. ¿Cuál era el problema de la reforma de Carrasquilla? Que le daba duro a la clase media y era muy benévola con los grandes capitales. Que lo ¿Cuál están ha sido el proponiendo gran otra vez. problema? Digamos que muchos sectores han criticado de las reformas impositivas que se generaron durante el gobierno de Álvaro Uribe. Se generaron una cantidad de exenciones tributarias que beneficiaron a ciertos sectores económicos, pero que castigaron obviamente a la ciudadanía. Y por eso la ciudadanía se siente que
el Estado la ha estado maltratando. Y claro, aquí tenemos que encontrar un mecanismo y yo espero que el doctor Gustavo Petro, con la asesoría del doctor Ocampo, que fue el coordinador programático y el coordinador económico del candidato Sergio Fajardo, le ayude a moderar una cantidad de propuestas que claramente eran riesgosas para la economía colombiana, eran riesgosas no solamente para quienes generan empleo, que son los grandes empresarios y que claramente tenemos que cuidar, tenemos que apoyar, porque en ellos pues está la fuerza de la economía y la productividad de nuestro país, sino que también tenemos que generar mejores mecanismos para que este país pueda recaudar nuevos recursos para poderlos invertir en esa agenda social que tiene este país. Pero aquí hay una cuestión que se ha planteado que es fundamental. Señor. Este país, el cambio arranca por el campo, ¿cierto? Y el cambio no arranca con políticas como la de agroingreso seguro, que ya vimos en el pasado lo que sucedió. Aquí tenemos que hacer una verdadera revolución del campo que asegure una verdadera redistribución, que asegure que vamos a meterle el acelerador a ese reglón de la economía que hemos descuidado durante tanto tiempo y que hoy en día genera tantas inequidades a personas que hoy lamentablemente sufren grandes inequidades. Y es hacia esos campesinos donde tenemos que concentrar todo el esfuerzo para sacarlos adelante. A ver, concejal Bernal. No, estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Jorge. Es que en Colombia hay que hacer una serie de reformas que no se han hecho. Y esa es una importantísima, que es el tema de la reforma rural. O sea, si aquí realmente se aprovecha la mano de obra campesina, que entre otras cosas muchos salieron de sus tierras porque no tenían ni cómo producir o porque les quitaron las tierras o porque no tenían ninguna oportunidad y se fueron a buscar destino. Pero en Colombia desarrollar el campo es fundamental para desarrollar toda la sociedad colombiana. Entonces yo comparto y creo que eso es un tema que no debe asustarnos. Creo que también Petro no es una persona irracional. Va a escuchar José Antonio Campo es una persona que conoce muchísimo la economía mundial y la del país. Y era sinceramente un nombre, el de José Antonio Campo, que se estaba esperando para dar un poquito de tranquilidad al mercado y al sector. Sí, un poquito de tranquilidad. Senador Ramírez. No, yo pienso que lo primero que debe salir el presidente electo con el ministro de Hacienda es generar esa confianza que se estaba pidiendo por parte de los mercados internacionales. Estamos hablando de un momento coyuntural en materia de inflación, estamos hablando también de un momento coyuntural en materia de tasa cambiaria, del precio del dólar, y creo que era importante anunciar ese nombre lo más rápido posible. Pues el doctor Ocampo es una persona que ha ocupado grandes cargos e importantes cargos en diferentes gobiernos, que yo creo que puede dar calma a la incertidumbre que se venía generando en materia de tasa de cambio y en materia de inflación. Lo que yo quiero decir con todo esto es, ¿cuál va a ser esa reforma tributaria? Y que ojalá me dejen callado, que no vaya a ser una reforma tributaria, que vaya a contrariar ese camino que lleva la economía y el país en materia de crecimiento, en materia de reducción de pobreza y en materia de generación de empleo. Eso es mi preocupación y yo se lo quiero dejar acá, es porque lo que yo he escuchado del asesor económico de la campaña de Gustavo Petro, que es el doctor Bonilla, su secretario de Hacienda Distrital, era recoger las propuestas del ministro Carrasquilla y volverlas a poner. Además de hablar de impuestos a los dividendos, además de hablar de impuesto al patrimonio, que para mí en este momento es innecesario, en este momento, cuando se han saneado las finanzas, cuando el marco fiscal de mediano plazo presentado hace unos días muestra la reducción de deuda sobre el PIB dentro de la proyección que estaba en pandemia, que era de 67%, hoy está en 55%. Entonces, primero, ¿a qué queremos llegar con una reforma tributaria de 75 billones de pesos? Que es bien difícil, yo no sé de dónde se va a recoger todo ese dinero, pero esperemos que presentan, porque lo que tenemos hoy en día es, no sabemos bajo qué título también está hablando el doctor Bonilla, porque pues no es el ministro de Hacienda por lo que vimos hoy, no sabemos si es el director de la DIAN, no sabemos qué es, no sé qué título tenga él para anunciar todo lo que ha anunciado. Era uno de los asesores económicos del pero doctor deja Gustavo preocupaciones en materia de renta a personas naturales, impuestos a los dividendos e impuesto a la riqueza en un momento de inversión y de crecimiento Flaco económico. favor le Pero hacen los también hay que asesores ver- económicos a Petro, poniéndose de boquicalientes
a asustar más el mercado y asustar más a la ciudadanía. O sea, claramente esos comentarios que hizo... Pero no son alejados, Claro, porque yo el no presidente electo Gustavo sí. Petro dice que sí van a sacar una reforma tributaria. Claro, pero es que tenemos una situación de sin lugar a pobreza. duda, toca hacerlo, sin lugar a duda. O sea, digamos, con el estallido social de hace un año, lo que hicimos fue suspender una tarea que tiene el país pendiente. ¿Cómo que ya se hizo? Sí. A medias. O sea, eso Pues fue... a medida se recogieron 15 billones. Sí, pero dos no es la- reformas tributarias. no es la reforma que necesitamos. Primero, porque no genera la equidad que todos estamos buscando. Y segundo, porque claramente los problemas sociales y por eso el cambio que quedó demostrado en las urnas, la gente está diciendo, no es eso lo que estamos esperando, queremos mucho más. Y claramente el Estado tiene que responder. Y claro, aquí hay una apuesta, tenemos que ajustar los impuestos, sin lugar a duda, pero también tenemos que meterle el acelerador a una política anticorrupción que claramente este gobierno sale en rojo. No Pues la solamente reforma- sale en rojo Claro, en porque- términos de anticorrupción. Hoy justamente compañeros de Blue Radio mostraron y evidenciaron cómo la gente del Partido Conservador desde el DNP le metió plata justamente a los fondos que 500.000 millones de estaban pesos. destinados a el proceso de paz en los territorios PEDET, que son los territorios Imagínese más usted. pobres y más golpeados por la violencia. Pues usted Entonces lo que tenemos que ponerle... significa robarse 500.000 millones de pesos que eran para la paz. Pues Ojalá se Total. esclarezca totalmente. Entonces pues aquí hay será una muy cuestión que es interesante. fundamental y es tenemos que hacer una reforma tributaria, sí, pero también tenemos que hacer una reforma que nos garantice que no nos va, Y que ahora no, la los pregunta políticos no se van a también es seguir ¿por robando qué la plata. tiene la obsesión el gobierno de Gustavo Petro de hacer una reforma tributaria para destinarla a qué? Aliviar la situación de pobreza que está viviendo el pueblo colombiano. Es que aquí hay gente que no desayuna, Pero que no si deja- acaso come una vez al día. Claro, Ahí la situación de mayoría las pobreza es personas muy cierta en mayores Colombia, concejal, pero no deja de ser paradójico la posición de Gustavo Petro hoy como partido de gobierno, hoy como coalición de gobierno, y un Gustavo Petro hace 4 años que prometió salir a las calles, incendiaron el país con un discurso en oposición a una reforma Yo tributaria me muero de que la pena, pero pretendía Gustavo recaudar Petro 5 no veces manejaba menos. el comité de paro, no tenía ninguna incidencia en el comité de paro. El comité de paro hizo el paro y salió a las calles pero, y Ana Teresa, no tuvo nada pero que En ver. el Congreso se Pero- pusieron... pero, No, Ana pero Teresa, Gustavo, ¿por qué le achacan a Gustavo una Petro cosa- el paro? El paro lo produjo el hambre, la Pero situación salió a de la calle. necesidad de la ¿Quiénes gente. estaban, Él salió a quiénes la calle. estaban No, avivando? yo también salí a la calle. ¿Quiénes ¿Quién no estaban salió? avivando, No salió. concejal Bernal, desde las redes sociales a los jóvenes de primera línea? Gustavo Petro no estaba avivando a nadie. La El cabeza pacto de lista. histórico. Reconocía, El pacto histórico. La cabeza de lista del pacto histórico del protegió Senado. a los jóvenes de que le sacaran los ojos. Porque No, no, además no, son no, muchos. no podemos negar algo que es evidente claramente. De hecho, por eso hoy cuando veía la foto con el presidente Álvaro Uribe, recordaba ese momento en el que el presidente Iván Duque llamó a todos los sectores de la sociedad a decir, venga, hay un estallido social, venga y tratémoslo de calmar entre todos, pensemos cuáles son las Hubo salidas. cuántas reuniones Y- y nunca hubo una solución. Claro, Nunca. es que construir, los diálogos no Y ahí significa está la encontrar iglesia, solución. Y están aquí, las y aquí Naciones estamos viendo Unidas. eso mismo. Hoy Petro se puede sentar con Uribe a dialogar. Eso no significa que se firmaron paz y amor por siempre. Nada de eso. Puede sentarse Gustavo Petro con Germán Vargas Lleras, con Rodolfo, con César Gaviria. Y eso no Ah, no, y si significa no se que, resuelven los que problemas, le van a es- resolver, que hay se van a resolver estallido los social problemas. también. Ese es un Claro, análisis muy aquí- interesante, aquí- porque aquí la sentarse a hablar no significa, de hecho, que se vayan a poner de acuerdo en De lo acuerdo. fundamental y en muchas cosas de las Ojalá que sí. necesita el país. A propósito de este tema, será muy interesante ver el Congreso de la República, cuál será el comportamiento de los congresistas, donde Gustavo Petro está a punto de tener mayoría y donde prometen sacar la reforma tributaria, 75 billones de pesos, donde será también protagonista el Centro Democrático, que por ahora es el único que se ha declarado en oposición, muy a pesar de que su líder, el expresidente Uribe, dice que está dispuesto a tender puentes, a dejar la ventana abierta. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Pero él dijo que sobre pobreza. Presidente, permítame un canal de diálogo con usted. Yo no lo molestaré mucho y será para hablar de estos temas de país. Usted es el presidente. Si hay temas en los cuales puede servir nuestro concepto para una transacción o un acuerdo, bien. Y en aquello que tengamos que discrepar,
cuente con una oposición razonable, de mi parte buscando mantener canales de diálogo. Está muy en buena actitud. Son las 9:44 minutos de la noche. Escuchaban ustedes al expresidente Uribe al término de la reunión con Gustavo Petro, presidente electo, ahora hablando un poquito de lo que va a hacer la oposición, pero también el respaldo a algunos proyectos, concejal Bernal, que presente el partido, que presente la coalición del presidente Petro. ¿En qué cree usted que se van a poner de acuerdo? ¿Cómo cree que va a ser esa relación? Decía el expresidente Uribe, en algunos temas sí, en otros no, entre ellos la pobreza, que les interesa a ustedes mucho. Me parece muy esperanzador, sobre todo porque yo creo que uno de los principales problemas de Colombia es la desigualdad. Y si logramos superar esos niveles de pobreza y hacer más equitativa la vida de unos con otros, yo estoy segura que la seguridad va a ser mejor. Yo siempre he pensado que hay una relación directa entre extrema pobreza e inseguridad. Cuando la gente tiene oportunidades, cuando los jóvenes tienen educación, cuando los jóvenes tienen actividades, no son cooptados fácilmente para la ilegalidad ni para los grupos delincuenciales. Entonces, si logramos que disminuya la pobreza y que haya un bienestar en los colombianos, que haya mayores oportunidades, eso va a ser bien para todo el país. Doctor Torres. Bueno, yo tengo una reflexión que me embarga al ver tantas caras alegres cada vez que hay una fotografía nueva del presidente electo Gustavo Petro. Se las pongo porque la galería es amplia. Si nos ayudan Sí, los total. compañeros de producción, la que hay con Rodolfo Hernández, con el ex vicepresidente Germán Vargas. Pero sin una memes, galería, sin memes. sin los memes, una galería muy completa. Total. Y entonces uno dice, bueno, aquí obviamente, digamos, creo que hay un aire de optimismo en el país. Digamos, pasamos del miedo al optimismo muy rápidamente, que eso que me genera un poco de angustias, de dudas, ver si esas caras sonrientes que aparecen en las fotos, como aquí la que vemos del doctor Germán Vargas Lleras, es real o si hay alguna triquiñuela detrás de la foto. Y lo que yo esperaría es que sucedan dos cosas. Uno, es que efectivamente logremos esa paz integral, esa paz completa que tanto hemos anhelado todos los colombianos. O sea, al uribismo le han dicho todo el tiempo que ha querido hacer trizas la paz, pero yo confío que ellos están también totalmente convencidos de que este país necesita la paz para garantizar progreso y bienestar. Pero también aquí hay una cuestión que es fundamental, y es que cuando uno ve que el presidente Gustavo Petro se reúne con Germán Vargas Lleras, con César Gaviria, con la clase política tradicional, también uno siente, ¿y aquí el cambio dónde va a quedar? Y lo que me angustia es que se vayan a embargar todas las promesas de cambio que se hicieron. Una cosa es generar acuerdos con todos los sectores para construir esa agenda de cambio, y otra cosa es que lo moderen tanto que el cambio no sea profundo como se prometió en la campaña y por lo cual los colombianos votaron, sino que sea un cambio estético, Le voy que a es lo trasladar que la pregunta, lamentablemente la pregunta no que esta esperaríamos mañana, que sucediera. como muchos seguramente se lo están haciendo. ¿Usted cree que esta fotografía significa, digo, las muchas fotografías que hay con el presidente electo y políticos tradicionales, significa que entonces Petro deja de pensar que Rodolfo Hernández es un rico con dinero mal habido y que Rodolfo Hernández ha dejado de pensar que Roy Barreras es una prostituta de la política? Yo creo que esas frases claramente quedarán dentro de las tantas mentiras y frases que resultan del calor de la campaña política. Las campañas, sin lugar a duda, generan un ambiente de ofensas, porque cada parte quiere posicionarse, cada parte quiere decir yo soy el mejor y el otro es muy peligroso, pero claramente lo que tenemos es seres humanos al frente, seres humanos que han cometido errores sin lugar a duda, seres humanos que han cometido grandes aciertos y por eso el país los ha reconocido y están en esos lugares y han logrado tener esos niveles de apoyo ciudadano tan importantes. Pero también hay una cuestión que es fundamental, y es que este país se merece la paz, ¿sí?
¿por Y qué yo no miras? sé si la foto logremos traducir lo de la foto a hechos concretos, pero es una esperanza que espero que no quede El país no ha pendiente. tenido, Pues ojalá, concejal desafortunadamente, en lo que yo tengo de vida, nunca he vivido en un país en paz. Y la esperanza y la ilusión que tengo es que esas fotografías que acabamos de ver ayuden a conducir el país a la paz. La política es una herramienta, un instrumento maravilloso de las sociedades, pero en muchas ocasiones lamentablemente se ha convertido en factores que desatan la violencia. Y yo creo que Colombia ha sufrido de eso, ha sufrido de no manejar, no tramitar los conflictos adecuadamente. Y por eso hemos tenido épocas y periodos de violencia tremendos y no se ha tramitado la reflexión, la discusión. Cuando yo era presidenta de Redepaz teníamos un lema que era: solo el diálogo ilumina el camino de la paz. Y yo creo que el diálogo que se está dando es muy, pero muy importante. Por eso la gente está contenta, la gente se pone feliz, porque la gente dice como que por fin vamos a encontrar ese camino. Y yo tengo esa esperanza. Mire, vivir los años que yo he vivido sin que haya paz es muy duro, muy doloroso. Es muy doloroso siempre estar escuchando, conociendo, porque además conozco las víctimas de este conflicto, estar escuchando sus historias, estar escuchando los abandonos que han tenido. Eso es muy doloroso. Yo espero que haya un país en donde podamos tramitar todo sin necesidad de matarnos. Ese es el principio fundamental. Defender la vida, respetar la vida y respetar las diferencias. Senador Ramírez. Yo lo único que digo es que igual hay unos retos para el Congreso, para el gobierno y para todos los colombianos. Nadie sería tan loco de oponerse a una paz, a una esperanza de paz. Creo que los colombianos tienen claro que nos opusimos, como lo seguiremos haciendo, a una impunidad total, que creo que el tiempo nos dio la razón. Y lo que yo hoy sí tengo que decir es que igual el país sigue y seguimos teniendo los mismos problemas de economías ilegales, de más de 200.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, de una pobreza monetaria de un 39%, de una pobreza extrema que supera niveles altísimos. Tenemos un desempleo del 11% y creo que esos son los problemas que debemos atacar. Una reunión importante, sí, entre dos personas que han sido contradictores políticos, que da tranquilidad para muchos colombianos. Pero más que el tema político o un contradictor político, los colombianos en la calle, en sus casas, en sus oficinas están esperando soluciones. Soluciones reales, soluciones no demagógicas, soluciones no teóricas, y creo que es hacia allá donde debemos construir país. El Congreso es un canal donde se hacen las leyes, donde se reforma la Constitución, pero creo que la paz la construimos todos los días, todos los colombianos, y la responsabilidad que cada uno tiene donde esté es generar soluciones. Yo hoy lo que puedo decir es que la oposición también es sana para la democracia. Hoy le transmitimos eso al presidente electo y tenemos una responsabilidad enorme con millones de colombianos que no comulgan con una visión de país que hoy tiene el presidente electo. Creo que también eso es sano para la democracia y lo haremos con coherencia y con altura. ¿Van a repetir Con ustedes la razón. posición de oposición? Digo, le hicieron oposición al presidente Juan Manuel Santos en su momento, ahora repiten. ¿Creería tal vez que con un panorama un poco diferente, con menos congresistas, con una oposición un poquito más débil, si me permite la expresión? Teníamos 19 senadores, hoy tenemos 13, es cierto. Hemos tenido una reducción de congresistas tanto desde el 2014 como en el pasado cuatrenio. Y tenemos que reconocerlo con humildad. Hemos fallado porque no tendríamos esa reducción de congresistas como la tenemos ahora. Un mayor reto, sí, pero creo que también es una oportunidad para uno reconectarse con el sentir de los colombianos. La mitad del país no votó por Gustavo Petro. Requieren de un liderazgo que pueda responder sus inquietudes, sus miedos y sus necesidades. Desde una oposición también se puede construir país, concertando con el gobierno, como lo hicimos también con el gobierno de Juan Manuel Santos. Y creo que desde la oposición también se construye, se concerta y se puede también presentar iniciativas con que uno quiera trabajar
con un gobierno. Y por eso creo que es importante la reunión de hoy. Pero creo que hay que donde- abonarle al presidente Petro la intención de conversar, de abrir las puertas y de llamar. de dejar un canal abierto Claro, de y de comunicación. llamar para gobernar, como dice él, para los que votaron por él y para los que no votaron por él. Al fin de cuentas es el presidente Presidente de todos de los colombianos. Así terminó la reunión cuando el presidente Uribe le dijo al presidente electo que pues él era el presidente de todos, también de las personas del Centro Democrático o de su militancia. Y el presidente electo, Gustavo Petro, le respondió, sí, como también usted fue mi presidente. Y el presidente Uribe le dijo, ¿y le fue bien o no? Entonces ahí hay una risa, hay un momento pues como de tranquilidad, pero creo que sí, esa era la idea de esta reunión. Abrir canales de comunicación y de diálogo que creo que los deben existir entre cualquier gobierno y cualquier oposición. Jorge, ¿cómo se imagina usted la oposición? ¿Cómo se imagina va a ser la transición del Centro Democrático nuevamente a ser oposición, en este caso a Gustavo Petro? Bueno, pues yo espero que hagan justamente todo lo que criticaron cuando estaban en el gobierno. O sea, claramente a un país no le sirve una oposición que jalona hacia el estancamiento. Y nosotros en este momento en el país pues nos hemos acostumbrado a dos cosas que son nefastas. Por un lado, esa lógica de la fracasomanía, de que todo funciona mal, de que no hay solución posible, de que vamos de mal en peor siempre, y eso claramente no le sirve al país, no le sirve al progreso de todos los colombianos. Pero por otro lado, también está esa cultura de la guerra, de la violencia, que pues es fruto de estos 60 años prácticamente de conflicto armado. Y claramente tenemos que desarmar no solamente a los violentos que tienen un fusil en la mano, sino también a los ciudadanos que están utilizando las redes sociales para difamar, mentir y hostigar y generar un ambiente de presión social. Ese es un buen mensaje que a los que han no le encontrado funciona. en las redes sociales una manera de aniquilar moralmente a los demás, de silenciar y amilanar moralmente a los demás. Una consideración final tal vez sobre, me quedan unos cuantos minutos sobre la Comisión de la Verdad. El presidente Petro dice, voy a coger las recomendaciones. Su lectura, su impresión sobre eso. Pues el dato más escalofriante que yo creo que a todos los colombianos nos debería conmover es cuando el padre Francisco de Ruz dice, si hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima del conflicto armado en Colombia, tendríamos que pasar 17 años en silencio. Esto, digamos, es de un profundo dolor. Y la Comisión de la Verdad nos hace un llamado de atención a todos los colombianos, y es a que reconozcamos que cada uno de nosotros fue parte del conflicto y fue partícipe también. Yo he sido de esas personas, con Ana Teresa nos hemos conocido justamente en luchas, promoviendo la paz y la reconciliación. Creo que los dos le hemos jugado a ser instrumentos de la paz, pero claramente como sociedad fallamos porque permitimos que se diera un conflicto armado tan largo y en muchas ocasiones guardamos silencio, en muchas ocasiones simplemente fuimos espectadores de una tragedia que vivía día tras día millones de familias colombianas. Una tragedia donde 8 de cada 10 colombianos resultaron siendo civiles. Concejal Bernal, esa es una de las conclusiones que trae este informe de la Comisión de la Verdad. El informe, que no lo he leído todo porque apenas he visto algunas de las recomendaciones, pero es absolutamente conmovedor. Y la otra frase que expresó el padre de Rú en la entrega del informe ayer es: ¿dónde estábamos todos cuando sucedía? Y tenemos 110.000 personas desaparecidas en Colombia. En la dictadura de Chile de Augusto Pinochet hubo 3.000, en la Argentina hubo más o menos 6.000. O sea, en Colombia hay 110.000 desaparecidos. Eso es una cosa absolutamente inaceptable. Imagínense ustedes el dolor de las familias. 700.000 muertos. 700.000 muertos, 12 millones de desplazados por la violencia. Entonces, si ese no es motivo para justamente ponernos de acuerdo y resolver los grandes problemas que tenemos y sacar adelante este país, la mejor respuesta que le podemos dar hoy a Colombia, a las víctimas, es que nos pongamos de acuerdo en lo que necesita el país. Senador Ramírez, su conclusión final ya para despedirnos sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Yo tengo una preocupación, y es que
el miembro de la Reserva Activa que se retiró de la Comisión de la Verdad, pues qué lástima que en una institución que va a entregar un informe sobre la verdad de la violencia en Colombia, pues no pudiera concertar con una persona tan importante y un actor de la sociedad tan importante, y más con la violencia que ha tenido Colombia durante décadas, pues se haya tenido que salir de la Comisión de la Verdad. Dos, no, tengo que ser sincero, no lo he leído, lo que he visto por los medios de comunicación y por los titulares y demás, es, yo tengo una, por lo que le he visto al padre de Ru, es, yo tengo una gran diferencia en la visión de la responsabilidad. Creo que el que asigna las responsabilidades debe ser un juez de la República, o hablar de la organización del Estado debe ser el Ejecutivo y el Congreso. La Comisión de la Verdad está recomendando una reorganización del Estado, que yo no sé si eso está dentro de las atribuciones de la Comisión de la Verdad, pero más que eso es si vamos a seguir justificando la violencia solamente si tiene un discurso político detrás. Y esa es la gran pregunta del precedente que vamos a dejar para el futuro de los próximos 10, 50, 100, 500 años. Unas reflexiones profundas que hace la Comisión de la Verdad. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Simplemente para decir, la violencia de donde venga, si es de los paras, si es del Estado, si es de las guerrillas, toda violencia tiene que ser condenable en nuestro país. Y ese es el paso que tenemos que dar. En eso estamos de acuerdo, pero con una consideración, y póngale un asterisco muy grande. Por supuesto, como dice la concejal, si viene del Estado colombiano es mucho más reprochable. Esta noche con nosotros Ana Teresa Bernal, concejal por Bogotá de la Colombia Humana, ex alta consejera para los derechos de las víctimas y la paz, Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, reelecto por esa colectividad, y Jorge Torres, directivo del Partido Verde y ex concejal de la capital del país, hablando de las fotografías que deja esta semana con el presidente electo Gustavo Petro y con las personas que intentan llegar a acercarse un poquito al nuevo gobierno de izquierda. Llegamos al final, como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos, que descansen. Muchas gracias.